Hola, ¿qué tal? Mediamos septiembre, el otoño se acerca después de un insoportable verano que nos está dejando una de las olas de calor más largas de los últimos años. Y nosotros seguimos atendiendo nuestra cita semanal con el mundo del teatro, porque creemos necesario este alimento cultural. Así pues, vamos con la entrega número 80 de nuestro programa, en la que nos vamos a hacer eco de dos bolos veraniegos que en Baeza y Peal de Becerro han traído espectáculos de primerísimo nivel. Serán la presencia de la compañía murciana Alquibla Teatro en la apertura del Unía Escena Baeza de este año y la gran Lola Herrera en el espacio abierto de Peal con Querida Matilde. Bueno, y como el próximo domingo 23 se inicia la muestra de teatro de otoño de Úbeda, os anunciamos brevemente su contenido por si os interesa ir a ver alguno de los espectáculos. 15 representaciones, 5 de ellas protagonizadas por grupos locales, conforman el programa de este año. Desde la Concejalía de Cultura que gestiona Pepa Olmedilla se ha querido tirar la casa por la ventana, aunque sin hacer despilfarros económicos, que no están los tiempos como para esta alegría, y ofrecer a los ubetenses y visitantes que sobre todo en los días de feria de San Miguel están por la ciudad patrimonio mundial, el mejor teatro del momento en una combinación de géneros que dan al cartel un tono de calidad y buen gusto digno de resaltar. Este año la muestra de otoño se divide en 3 bloques, por así decirlo, uno protagonizado por 5 compañías del entorno más cercano, Úbeda aporta 4 y Torreperogil 1, que estrenarán sus nuevos trabajos entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. El bloque comercial, en el que compañías como Vértigo Producciones con Pablo Carbonell, La Loca de la Casa, con una excelente ficción de Juan Mayorga, en la que nos presenta a una Santa Teresa reivindicativa, Clara Sanchís, en lucha con un inquisidor, el ubetense Pedro Miguel Martínez, que la enfrenta a momentos de su vida que acaso la santa querría olvidar. Al Centro Dramático Andaluz, con el musical Poeta y Mendigo, a Gabino Diego, dirigido por Los Illana, y al Brujo, con San Francisco, Juglar de Dios. Luego vendrá el postre con el programa añadido que entre el 13 de octubre y el 9 de noviembre presentará al Pequeño Teatro Ubetense, con la enésima adaptación que Juan Enrique García Blanca hace de un texto ya conocido, en este caso La Cabra, de Eduard Albi. El 20 de octubre con los geniales jerezanos de La Zaranda y Su Patria de los Espectros. El 27 con María Luisa Merlo. El 2 de noviembre para reírnos con Los Peces en Raya y para rematar el 9 de noviembre con Los Illana. Una programación que contará con el añadido el día 1 de octubre de la entrega del Premio Nacional de Teatro Antero Guardia al actor de la tierra Pedro Miguel Martínez. Así es que, lo dicho, con esto vamos a daros como siempre las gracias por vuestra fidelidad y comenzamos el Teatrerías número 80. Bueno, como decíamos, se abre hoy el telón de una cita imprescindible para la cultura en esta parte de Al-Ándalus, y lo hace con un plato fuerte, aunque fácil de digerir por su belleza dramática, esta Bernarda Alba de Alquibla Teatro. Y yo me pregunto, aquí rodeado de las 8 componentes del reparto, bueno, estoy casi como si fuera yo Pepe el Romano entre estas mujeres, pero bueno, yo me pregunto qué es lo que aporta esta versión de la Bernarda a este drama auténtico, drama profundo y drama eterno de Lorca. Bueno, vamos a ver, esta Bernarda es una Bernarda que el director se la planteó desde un punto de vista existencialista. También trabajamos una Bernarda que no se ve normalmente, es una Bernarda que sí quiere a sus hijas, que sí tiene ese punto de humanidad con respecto a las otras Bernardas que no aparecía. Ella quiere a sus hijas, pero las quiere a su manera, no las quiere a la manera tradicional, las quiere a su manera. Entonces ella quiere lo mejor para ellas. ¿Qué ocurre? Que su autoridad, su falta de libertad que le da a sus hijas es porque considera que no hay nadie que sea merecedor de sus hijas. Es una manera dura y difícil, pero es la que ella tiene. Es la Bernarda diferente a la que hemos visto en otras ocasiones.
Es, como decimos, y yo creo que es reconocible, que este drama de mujeres en los pueblos de España, como lo subtituló Federico, es la obra cumbre del entusiasmo del universo lorquiano. Adela es la libertad, esa ansia de cambiar el mundo, de sentimientos de cambio. Bernarda, sin embargo, es la opresión, el sometimiento a las tradiciones. En este sentido, pues también cabría preguntarse, con esta lucha eterna entre la libertad y las nuevas formas, ¿puede llegarse en algún momento a ese concepto de nuevo teatro social que Federico perseguía? Yo te diría que sí, y sobre todo te diría además que desde Alquibla lo que hemos intentado siempre es que los textos no te dejen indiferentes. Aun en el caso de las comedias, nosotros hemos catalogado una parte de nuestra trayectoria, de nuestra vida profesional, como la época de las comedias amargas, porque desde La Reina del Orinoco, que tú muy bien conoces, hasta otros tantos títulos de comedias, hemos intentado que el espectador conozca, profundice y se ahogue en un tema partiendo del punto de vista de la risa, porque nos parece que es mucho más difícil tragarse esos temas, esas reflexiones, mucho más fácil, tragarse esas reflexiones profundas desde la comicidad y al final irte del teatro con la satisfacción de haberte reído y con el estómago encogido. En este caso, en el caso del universo de Lorca, en el caso de esa lucha entre la libertad, la ansiada libertad de Adela, la represión de Bernarda, además metafóricamente reflejado, no te vamos a decir cómo, pero metafóricamente reflejado en el texto de una manera muy hermosa que los espectadores podrán comprobar esta noche, intentamos una vez más que el teatro no sea, que el teatro que Alquibla aborda, desde el punto de vista que sea, no esté vacío de contenido. Que queremos que sea una manera de cambiar el mundo, sin lugar a dudas. El teatro tiene que ser una forma, un universo especial, una manera de ver el mundo, una manera de intentar que el espectador piense, reflexione, habiéndose reído, habiéndose emocionado, habiendo llorado, como sea. Pero nuestra intención siempre es esa, que no tanto como un teatro social, como un teatro de denuncia, porque quizás no esté, aunque estamos volviendo otra vez a poder denunciar muchísimas cosas, pero quizá no tanto como desde el punto de vista en el que Lorca lo planteaba, pero desde el punto de vista de que el teatro que nosotros hagamos no esté vacío, sea reflexivo, sea interesante, sea profundo y sobre todo sea divertido, emocionante, hermoso, y es lo que entendemos que con esta Bernarda puede haber pasado. Bueno, pues también tenemos que decir que Alquibla Teatro cumplía 25 años hace unos años. Ahora ya son 28, jalonados todos ellos de premios y de reconocimientos pues, a su labor a nivel nacional e internacional. Pero en todo este tiempo, Alquibla no ha dejado de ser una compañía de repertorio, ¿verdad? Bueno, por supuesto hemos intentado desde los 28 años, yo tengo la suerte de estar aquí desde esos 28 años, no saquéis cuentas, por favor, pero desde el inicio lo que hemos intentado es abarcar la mayoría de temas posibles, precisamente por ese afán que decía Esperanza de intentar que no sea una mera representación, intentar mover la conciencia, intentar mover al espectador desde la tragedia griega hasta la comedia del autor contemporáneo, pasando por Shakespeare, por supuesto Lorca, con el que hemos tenido dos maravillosos montajes que han sido emblema de la compañía, Bodas de Sangre lo fue en su momento y ahora mismo nuestra Bernarda. Y pensamos que es la mejor manera, intentar aproximarse a todos los espectadores, con todos los temas, con el mayor número de espectáculos posible y desde esa manera el repertorio es lo que mejor lo puede representar. Bailando con Lobas es por ahora la última producción de esta compañía murciana, pero en estos tiempos tan complicados para el arte que corren os la habéis planteado como una colaboración con otra compañía murciana, Nacho Vilar Producciones. Quizá este es el camino para cuando están los tiempos como están ahora. Estando los tiempos como están, el camino es sobrevivir. La manera de hacerlo, pues reinventarnos. Una de las posibilidades será unar esfuerzos con otra compañía, esfuerzos económicos y esfuerzos artísticos.
y sobre todo porque es una compañía afín en cuanto a que son compañeros de trabajo allí en nuestra región, en Murcia, y porque había una capacidad de entendimiento, evidentemente es lo fundamental, lo primero fundamental para poderte unir en una unión temporal de empresas como es este caso. Pero sí, es uno de los mecanismos, aunar esfuerzos. Se están quedando tantos compañeros en el camino que quizá la fórmula sería reunir en un esfuerzo común todo este trabajo, todo este tiempo, toda esta ilusión, toda esta ansia por conseguir que nuestra profesión siga perviviendo y perdure todavía y sobresalga y sea necesaria en estos tiempos de crisis. A pesar de la prima. A pesar de la prima, sí, de la de riesgo. Una prima de riesgo que, por cierto, está ya superando los márgenes previstos. Y bueno, hablando de esta crisis, pues recientemente con los préstamos ICO los ayuntamientos han podido ya pagar sus deudas. Muchas de las compañías de este teatro independiente que a nosotros nos gusta desde hace mucho tiempo, pues han podido liquidar esos bolos que en algunos casos pues estaban en deuda desde hace 4, incluso 5 años. Bueno, pero de todas formas la situación sigue tan mala que no sé hasta qué punto las compañías de ese teatro independiente a que hacía referencia están sintiéndose afectadas en su trabajo. ¿Cómo creéis que esto afecta a la creatividad de las compañías como la vuestra? Le toca otra vez a Esperanza. Efectivamente están pagando, pero era tal, la deuda era tan profunda de tantísimos años, como tú muy bien dices, que los intereses de los préstamos, de las pólizas que habíamos tenido que pedir nos han machacado de tal manera que cuando el dinero llega, por el mismo agujero que llega, se va. Pero bueno, eso es lo de menos. Quiero decir, es lo de menos no, porque es algo que ya ha pasado, se ha solucionado esa deuda o se está solucionando esa deuda, bien. El problema es qué pasa a partir de ahora. Lo que está pasando es que el sistema teatral se está reorganizando, se está reestructurando, se está reinventando y está tomando un camino nuevo, que quizá tenía que haber ocurrido antes, probablemente. El hecho de la bonanza económica que vivimos pues permitía que los cachés funcionaban sin ningún problema, luego no te los pagaban, pero funcionaban sin ningún problema. El espectador en muchos casos pagaba unas taquillas ínfimas, cuando no gratuitas, con lo cual no aportaba en absoluto a ese sistema teatral. Y ahora nos encontramos con que los teatros no tienen presupuesto, con que las administraciones se han desentendido totalmente de la cultura, no la consideramos necesaria, digan lo que digan, no la consideran necesaria, no es un bien necesario. Todo lo que no sea alimento del estómago, el alimento del espíritu no cuenta en este momento, no es imprescindible. Y entonces, en ese reacomodo del sistema, nos encontramos con que tenemos que contar con el espectador, que antes no lo teníamos en ese sentido, en el sentido económico, y ahora el espectador se sorprende de que tenga que aportar, pero tiene que hacerlo, tenía que haber empezado haciéndolo mucho antes. El problema es que los que se han desentendido erróneamente han sido las administraciones. Se pueden reducir los presupuestos, se pueden encontrar alternativas, se pueden buscar mecanismos en los que las taquillas repercutan en las compañías, pero la administración no puede desentenderse de su obligación. El arte en general, la cultura en general, el teatro en particular, son un servicio público que ellos tienen que ofrecer al ciudadano, que tiene que conseguir que el ciudadano le llegue en las mejores condiciones, en óptimas condiciones, pero aportando ellos la parte de responsabilidad que le corresponde. Ahora no vale decir, yo lo tenía todo y ahora no tengo nada, entonces aquí están las llaves del teatro. No. Tenemos que equilibrar esa responsabilidad, pero no desentendernos. Y eso es lo que está pasando realmente. Hay teatros que están completamente cerrados. Hay teatros que no te aceptan ni abrir la puerta, ni siquiera ofreciendo tu trabajo a taquilla, porque ya nos hemos quedado tan sin presupuesto que ni la parte técnica pueden las administraciones pagar, ni la infraestructura del espacio. Entonces, es una situación complicada, que los que estamos sobreviviendo o intentando sobrevivir creemos que al final de todo esto, de este engranaje y de este reajuste, se podrá sacar algo en claro. Sí, pero advirtiéndole a la Administración que no nos puede olvidar, que no nos puede abandonar, que somos responsabilidad, que la cultura es responsabilidad suya, como lo son las carreteras, como lo es la educación, como lo es la sanidad, como todo. Se recorta en todo. En cultura se ha eliminado, no ha habido recorte, ha habido eliminación absoluta de presupuestos y de intenciones. Ahí estamos.
Pues ojalá este mal endémico, como todos los que han pasado por desde que el mundo es mundo, como se dice, pues pasen de una vez y la cultura vuelva a ese lugar que le corresponde. Pues yo ya me queda simplemente agradeceros que previo al estreno aquí en el Montemar de Baeza, pues hayáis tenido esta amabilidad con nuestro programa Teatrerías para hablar de Bernarda, para hablar de Alquibla y nada, Adela, Martirio, Bernarda, Poncia, Angustia, gracias por estar aquí, que sigáis viviendo el teatro. Vivir el teatro hoy por hoy es un poco más difícil y que nada, que nos dejéis una Bernarda sobre las tablas del Montemar eterna y grande como siempre. Así va a ser seguro. Gracias a vosotros. Bueno, la última vez que pudimos ver a Daniel en la televisión fue en la serie de Doctor Mateo, con el papel de Tom. Después creo que ha hecho una película en cooperativa, ¿no? Sí, ahora mismo sí, acabamos de terminar Cruzados. Hicimos Antes y Viceversa, 2 películas en cooperativa, una de Miguel Ángel Cárcano y la otra de Miguel Alcantú. Y bueno, ahí estamos trabajando. Se terminó la serie de Doctor Mateo, han repuesto una serie que yo hacía hace muchos años, Ana y los 7, y bueno, y ahora terminando la gira de Querida Matilde y por empezar un nuevo proyecto para teatros del canal y una coproducción con Argentina. ¿Qué tal le estás viendo ahora que está todo tan en crisis, que la cosa está realmente mal y parece que no va a mejor sino a peor? ¿Tú crees que la cultura ya estaba antes en crisis y que se va a mantener o que va a verse peor afectada por la crisis? ¿Cómo ves la situación? Yo creo que la cultura siempre está en crisis, por suerte. La cultura tiene que estar en movimiento, en desequilibrio constante, ¿no? Para ir buscando respuestas. Pero si hablamos de la crisis económica, por supuesto que va a afectar, como afectará a muchos estamentos de la sociedad. Pero bueno, las soluciones no las tenemos nosotros, las tienen los mismos que provocaron las crisis, los mismos que ahora se reparten elogios o encargos o críticas o lo que sea. Ellos mismos, entre ellos mismos han generado todo lo que han generado, y me parece que las políticas que se llevan adelante para administrar esta crisis tampoco son las adecuadas. Hablamos, por supuesto, siempre dentro del mismo sistema, ¿no? El sistema capitalista que está en crisis y está llegando a los niveles más terribles, ¿no? Porque es más despiadado. Cada vez es un lobo que come con más ferocidad. Pero bueno, habemos millones de gente, están buscando las razones para justificar una matanza, ya sea provocada por una guerra o por enfermedades, porque somos muchos en el mundo. Entonces, está en nosotros en que tomemos conciencia o no. Pero sin embargo, ahora, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Hay una especie de gente que afortunadamente pues no paráis de trabajar, ¿no? Y más dentro de lo que os gusta, que es el teatro. Sí, hay mucha gente que sigue trabajando, hay otra gente que no trabaja o que trabajará menos, y habrá que buscar los mecanismos adecuados como para que todo continúe y se siga trabajando. Pero bueno, estos son los momentos, ¿no? Hay gente que sí seguimos trabajando, pero hay muchos que no. Entonces pensemos en los que no por ahí. De acuerdo. ¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Lola y con Ana? Para mí encantadora, sigue siendo. Primero que han sido 2 compañeras muy generosas. Con Ana yo había trabajado, hemos trabajado en una misma serie, aunque nunca habíamos tenido... ¿no? Sí, motivos personales. No habíamos tenido secuencias juntos, pero bueno, nos conocíamos un poco. Con Lola nunca, y fue un proceso de ensayo muy rico, porque había que trabajar una comedia que se partía de un texto que no era comedia, entonces había que trabajarlo mucho, y eso generó un vínculo muy bonito, ¿no? En el protegernos y en el generar cosas para el otro, y en el proceso de gira y luego las temporadas que hemos hecho se ha ido afianzando todo eso, y me parece que está como muy engarzado. Habéis creado una familia, ¿no? Bueno, no sé si una familia, porque es mucho decir. Hombre, ya interpretan una madre y una hija, ¿sabes? Está claro. Pero sí, hemos formado un grupo muy compacto. Luego, otra pregunta que tengo. Tú, al ser argentino, al venirte aquí a España, ¿tu acento te limitó, te ayudó? No, en principio no me limitó. Sí había casos en los que me pedían que cambiara el acento, que lo trabajara un poco. Me limitaba a la hora de tener que hacer un
un personaje que fuera puramente español, que fuera un madrileño, no sé qué, entonces sí, por ahí te limita un poco más. Pero a mí no, más he tenido la suerte que a veces han justificado a través de guión una posibilidad de un escape de acento o lo que sea. Y cuando interpretas en tu idioma, vamos, en tu idioma, en argentino, y cuando trabajas el español, ¿cómo te sientes realmente más cómodo? Una vez que consigues ya tener un español, la mosca que nos tienes aquí, cuando interpretas vamos, sin forzar, sin tener que trabajar el español, o cuando trabajas en español, ¿de qué manera te sentirías quizá más cómodo? Y no, más cómodo uno se siente siempre en su acento, ¿no? Porque tenés mucha más libertad y otro registro. El problema es que a veces los giros no pueden no entenderse desde la platea, pero por supuesto que tenés mucha más libertad de investigación cuando estás trabajando en tu acento, porque si no hay una parte de tu cerebro que tiene que estar ocupada en otra cosa y no tiene la libertad tiene que estar reelaborando constantemente, ¿no? Y del personaje, porque vamos a hablar un poco también de la obra de hoy. Exactamente. El personaje es como un poco desgraciado, ¿no? Al principio viene de una situación algo complicada y va a parar... El personaje es un infeliz que tiene mucha incapacidad para reconocer el afecto, porque no lo ha tenido, porque ha sido un hijo abandonado por su padre, y que llega a Madrid creyendo que al fin la fortuna le ha tocado y que su padre le ha dejado una herencia importante, que es verdad, en parte es verdad. El problema es que esa herencia está trabada por una serie de circunstancias que se descubren en la obra y que le complica la existencia, ¿no? Obligándolo a convivir con dos mujeres con las que él en ningún momento se había planteado convivir, ¿no? Creo que lo interesante de la función es cómo muchas veces estamos obligados a convivir con otros y podemos aprender a hacerlo. ¿Te has sentido identificado? ¿Te ha costado mucho trabajar este personaje, crearlo? No, costado no, por ahí sí me he sentido identificado porque hay un montón de aspectos que son muy similares, de dónde venimos, qué sé yo, circunstancias que se van dando en la obra y que vamos poniendo porque son parte nuestra. Pero no, también es muy, muy diferente. Él viene con el sueño de creer que se lleva el mundo por delante y yo no, yo vine con toda la mesura a ver qué pasaba, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos atendido. Y nada, este es Daniel, ni más ni menos, sin trampa ni cartón. Una última cosa que te quería decir, yo como actor me doy cuenta de que a lo mejor muchas veces cuando se trabaja en televisión, la gente más que recordar al actor recuerda al personaje. Entonces, tú que has trabajado también mucho teatro y que sé que te gusta mucho el teatro, ¿te gusta más el trato del público cuando es con el teatro o el trato que tiene el público cuando se te acercan a ti por una obra de teatro o después de una serie de televisión? No, mientras se acerquen por una devolución con respecto al trabajo en el teatro, me llena de orgullo, pero en la televisión también. Yo creo que siempre es afecto lo que la gente te devuelve, ¿no? Y el afecto no se desprecia, venga de donde venga, así que no, los dos me parecen fantásticos. Seguimos aquí de nuevo en Peal, de nuevo. Estamos en el teatro, en este escenario que dentro de un ratito va a ser testigo de la obra Querida Matilde, y nos encontramos ahora con Ana Labordeta. Ana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en Peal? Hombre, acabo de llegar porque entonces no lo sé, es la primera vez que yo estoy en Peal. Pero bueno, el espacio, el teatro tiene muy buena pinta, así que deseando que lleguen las 9 menos cuarto de la noche para que suba el telón y empezar a hacer la función. 2 funciones seguidas, además. 2 funciones seguidas, sí señor, 9 menos cuarto y 11 y cuarto. No hay miedo, ¿no? No, porque ya lo hemos hecho alguna que otra vez. Bueno, en Madrid lo hacíamos, los sábados hacíamos 2 funciones, con lo cual lo tenemos más o menos, el termómetro lo tenemos controlado. Igual, bueno, yo como actor pienso que a lo mejor la primera puede ser un poco más de calentamiento y en la segunda, ¿o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver porque hombre, el público viene, el público paga y tú tienes que ir a matar en las 2 funciones. Es verdad que a veces, se dice que cuando el actor está más caliente, está más relajado, las funciones salen más bonitas, ¿no? Pero la actitud con la que te enfrentas como actor es la misma energía y las mismas ganas y la misma ilusión.
Bueno, antes de que empezáramos la entrevista estaba charlando un poco con Ana y a Daniel yo pensaba que era actor tardío, pero tú sí eres actriz tardía. Yo soy actriz de vocación tardía, es decir, yo me fui luego con 19 años a Madrid a estudiar teatro, pero porque una vez que decidí que esto me gustaba, ya a muerte, ¿no? Pero fue muy tardía la vocación. Yo no he sido niña de decir de pequeñita yo quiero ser actriz, yo quiero trabajar en el teatro, en el cine. No, surgió muy tarde, surgió pues casi con 17, 18 años. Y aquí estoy. Y sin parar de trabajar, lo mismo que Daniel, es que sois de los pocos privilegiados, ¿no?, que ahora en el panorama artístico se sobreviven, ¿no?, con esas tablas que quedan del Titanic, del hundimiento que estamos viviendo poco a poco. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal, cómo va la gira de Querida Matilde? Bueno, con Querida Matilde llevamos, yo creo que ya casi 1 año y medio largo. Y muy bien, la verdad es que es una función que nos ha traído muchas cosas bonitas, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues a mí, yo hablo personalmente, ¿no? Conocer y trabajar. Yo conocí a Daniel porque habíamos coincidido en Motivos, pero él y yo no teníamos escenas juntos. Entonces poder trabajar con Dani ha sido un privilegio y un gusto. Con Lola ya no te quiero ni contar, ¿no? Con Lola ha sido y sigue siendo una clase magistral, continua, ¿no? La verdad es que es una suerte, ¿no? El equipo técnico. Y luego la reacción del público, la verdad es que a los sitios donde vamos la gente lo pasa muy bien. Es una función muy amable, muy agradable, como dice Lola, con su miguita. Entonces, bueno, la reacción del público es casi inmediata, entran de manera muy rápida en la función y entonces es muy agradable de hacer. Y hemos recorrido pues muchísimos sitios. Nos queda ya, vamos a Barcelona, hemos estado en Madrid, hemos estado en Donosti, hemos estado en Bilbao, en Vitoria, bueno, nos queda nos queda Peal del Becerro, Barcelona, bueno, vamos a Linares a finales de este mes y luego ya Barcelona un mes, Zaragoza y se termina en noviembre, es decir que es una función que tal y con la que está cayendo, pues hemos estado 2 años largos. ¿Tú no piensas, o no sé, yo ahora por ejemplo yo estoy dirigiendo una obra de teatro, me he embarcado en el proyecto y creo que el momento ahora es del teatro positivo, del teatro, porque desgracias creo que todos tenemos ya en nuestra casa más que suficiente. Entonces creo que este tipo de teatro que te deja buen sabor de boca, que te saca la sonrisa, que te anima, que por lo menos durante 1 hora y media hace que te olvides. Exactamente. ¿Tú crees que es realmente lo que la gente necesita y lo que la gente le apetece? Hombre, yo creo que en momentos de crisis tan brutales como las que estamos viviendo sí que es verdad que de vez en cuando apetece, pues eso, meterte en una sala de cine o meterte en un concierto, meterte en un teatro, a olvidarte un poco de los problemas cotidianos que tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que yo también creo que en épocas de crisis también está bien hacer un teatro. Hay cabida perfecta para un teatro donde se exponga de una manera pues más reivindicativa o más con más compromiso pues un poco lo que está pasando. Yo no creo que una cosa quite a la otra, ¿no? Y una pregunta que tengo es, ¿qué sentiste o qué pensaste la primera vez que cogiste Querida Matilde? Cuando llegó a tus manos Querida Matilde. Bueno, la primera vez que cogí Querida Matilde, yo sabía que iba a estar con Lola y con Daniel. Entonces me pareció una función que también tenía una parte de reto, ¿no? Porque era una función que también había que hacerla mucho en los ensayos, había que trabajarla mucho, las relaciones de los 3 personajes, las situaciones, había que jugarlas mucho para que eso tuviera miga, ¿no? Entonces había un reto de decir qué bien, ¿no? De pronto a ver qué un reto con lo que conlleva el reto de cierto miedo y de cierta atracción hacia el abismo, ¿no? Porque había que trabajar mucho en los ensayos, ¿no? De un poco de ir profundizando en todas esas relaciones y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Y con ganas de repetir, ¿no? ¿En próximos proyectos? ¿O? Sí, bueno, claro, es decir, todo proyecto todo nuevo proyecto tienes vértigo, claro, porque nunca sabes, haré bien el personaje, lo sacaré, lo entenderé, llegaré a comprenderlo, chinchun, chanchun, bueno, pues son esas comeduras de tarro que tenemos todos, ¿no? Entonces, bien. ¿Y próximos proyectos teatrales, televisivos, cine?
Bueno, pues hay una cosa en televisión, hablando de la crisis, pero hay una cosa en televisión, lo que pasa es que todavía no está firmada. Entonces, hasta que las cosas no se firmen... Tú, por cierto, vas de amarillo. Vaya, qué bien, qué alegría. Pero yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que no creo en las supersticiones. Yo creo que lo que tiene que llegar, llega, da igual de amarillo. Eso, claro. Pues me alegro muchísimo de haber hablado de este ratito contigo, Ana, que es un pedazo de actriz, os lo digo yo porque se lo estaba diciendo al principio, yo la descubrí en motivos personales, que hacía un papel de estos papeles que muchas veces pasan desapercibidos, que son papeles pequeños, pero como bien dice la frase, no hay papeles pequeños, sino actores pequeños, y os puedo decir que de pequeña absolutamente nada. De tamaño sí. De tamaño sí, pero lo bordaba. Además yo me acuerdo de aquellas escenas con Pedro Casadeblanc. Es que nos lo pasábamos muy bien. ¿Cómo te trataba? ¿Cómo eso? Hemos hecho un corto juntos y que se llama La Media Vuelta y nos lo hemos pasado muy bien porque ha sido un reencuentro, porque nos quedamos con ganas de más, porque iba a haber una tercera temporada que al final no se hizo y entonces yo ya iba a ser su secretaria personal, que aquello podía tener un juego más bueno. Y que había como una especie de relación de amor-odio. Amor-odio, nos lo pasábamos muy bien, le jugábamos muy bien las escenas los dos, las secuencias. Y nos hemos reencontrado y la verdad es que ha sido muy divertido. Es lo bueno de esta profesión, ¿no? Que de pronto a lo mejor pasan 4 años sin coincidir con un compi y de repente te encuentras y lo disfrutas a muerte. Pues yo deseo que en mi carrera me permita encontrarme con Daniel, contigo, sí. Por pedir que no quede. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotros. Que los que no hayan podido venir a Peal, que vayan a Linares, ¿sabes el día? El Linares creo que es el día 30 de agosto, sí. 30 de Para la Feria de San Agustín, pues nada, no os lo perdáis porque Lola Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta nos dejan con Querida Matilda.
En este 2012, Fernando Arrabal cumple 80 años. Una vida marcada por la falta del padre como cabeza visible de una familia azotada por la cruel venganza franquista. Un niño que con apenas 6 años de edad solo ha recordado toda su vida que un hombre, quizá su padre, jugaba con él enterrándole los pies en la arena de la playa de Melilla. He vuelto a leer la carta al general Franco, que Arrabal escribió al dictador en 1971, y de nuevo he sentido una rabia contenida por ese tiempo oscuro y triste de nuestra historia, como lo fue el destinatario de la misiva. Fernando Arrabal es un señor que nació en Melilla en 1932. Pero también es el hombre que desveló la esencia del amor en Fando y Lis, la historia del amante nefando y la amante lisiada. Igualmente es sátrapa trascendente del Colegio de la Patafísica, institución que deja chiquitos a los señores del Nobel, y también es el que le dijo al general Franco que con la triste excusa de salvar España la había convertido en una cárcel. Y para lograrlo, Franco, como para todo en su vida, se sirvió de las armas, de la fuerza y del sufrimiento. Arrabal, para contestarle, se sirve de la razón, de la compasión y, en definitiva, de una carta. Se trata de un libro mimado de 78 páginas, que incluye, además del texto de la carta que dirigió Fernando Arrabal al general Franco en 1971, el artículo publicado por Le Monde, en el que el autor comenta la muerte del dictador. La carta de Arrabal es una búsqueda de la verdad de que Franco odiaba a los españoles y de que fue más antiespañol que los ingleses y los franceses juntos, que ya es decir. La verdad también de que, aunque gozaba del apoyo de la Iglesia, lo que él hacía nada tenía que ver con lo que Cristo dijo que había que hacer. Y la verdad de que Franco debía de sufrir mucho, porque como expresa Arrabal en su misiva, solo alguien que sufre mucho puede causarle tanto dolor a su pueblo. Franco mató para llegar al gobierno, mató para conservar el poder y mataba animales por diversión. La muerte fue la única constante en su vida. Carta al general Franco describe al dictador como a un hombre triste que se divierte pintando naufragios, matando palomas, conejos o atunes, como a un estratega deficiente y como a un asesino despiadado. Se presenta como al peor enemigo de España, que no contento con matar a la mitad de los españoles, subyugó a la otra mitad haciendo desaparecer por completo cualquier atisbo de pensamiento independiente en el país. Un hombre oscuro y siniestro que convirtió a los españoles en hipócritas, un pusilánime, en hombres vencidos, en seres humanos huidizos, escondidos unos de otros por miedo a las delaciones y a las represalias. Muestra Arrabal a un tirano atemorizado, como todos los tiranos, obsesionado con las figuras religiosas, aún sin comprenderlas. Muestra a un miserable que duerme sin quitarle ojo al brazo incorrupto de Santa Teresa. Arrabal, en busca constante de Dios, le explica a este falso cristiano que no ha comprendido nada de su religión, que no ha entendido ni a Dios, ni a Cristo, ni a Santa Teresa, por mucho cariño que le tenga a su brazo incorrupto. Lo contrario de un cristiano, en cuanto a seguidor de Cristo se refiere, no es un ateo, es un inquisidor. Franco fue un inquisidor. Leyendo las palabras de Arrabal, sinceras, sin rastro de odio, aunque motivos no le faltan, se ve a un Franco que se transforma en rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en sufrimiento. Arrabal, desde su fragilidad, desmantela todas las máscaras del dictador, le lanza un mensaje, le avisa de que la historia le va a juzgar y nos recuerda a nosotros que en España hubo un monstruo al que se enterró en un monumento levantado por esclavos. La memoria del monstruo sigue intacta y por ese motivo hay que rehabilitar la de las víctimas. Habla la carta de todos los tipos de víctimas que hubo en esta cruzada de Franco por limpiar España de cualquier atisbo de independencia o libre pensamiento. Habla de los presos, cuyos gritos escuchaban desde fuera de las cárceles los niños españoles.
Habla de los profesores imposibilitados para enseñar todo lo que no se atuviese a las mentiras del régimen. Habla de los artistas forzados al exilio exterior e interior. Habla de los huérfanos, de las viudas. Habla del dolor de España. Y así, teniendo esto en cuenta, debería ser un libro de culto para todos los demócratas, porque no se puede olvidar que Franco, a quien le declaró la guerra, fue a España entera. Dio un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. La República era de todos y para todos. La dictadura fue de unos pocos y a pesar del resto. Carta al general Franco es un testimonio de una época que no puede ser olvidada, porque cuanto más nos esforzamos en negarla, cuanto más hacemos para ocultarla, para maquillarla, más nos arriesgamos a repetirla. Arrabal no es de izquierdas ni de derechas, y ha escrito cartas a Stalin, a Castro y a José María Aznar. Espero que pronto le escriba una a Rajoy, antes de que este señor consiga su objetivo y nos devuelva a los tiempos de Franco, con la ayuda de nuevo de los alemanes. El contrato social se ha roto, los abusos policiales se han disparado y los convenios se han convertido más que nunca en papel mojado. Ha llegado el momento de volver a una lucha que nunca debió dejarse de lado. El enemigo, como siempre, es sencillo de reconocer. Habla mucho de Dios, tiene el estómago lleno y prohíbe libros. Ha llegado el momento de volver por tierras de la Mancha a cargar contra molinos de viento. Solo una mano de poeta, temblorosa, que tamborilea con la pluma sobre el papel, es capaz de arrancarle a una lágrima un perfume o un poema. Pues nada más, amantes de Thalía, hasta aquí por hoy. Como siempre, solo hemos pretendido envenenaros un poquito con estas gotas de ternura para el corazón y de tibieza para el alma. Así que hasta nuestra próxima cita con Thalía, sed felices, que no cuesta nada. Un beso.